Bueno, buenas noches. Pues somos una mesa de estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en Ciencias Sociales pues bienvenidos al webinar. El webinar se va a enfocar en la didáctica, en la geografía y cómo podemos relacionar la didáctica con la prensa, debido a que pensamos que la prensa puede ser em, un vehículo importante para generar la aprehensión de conocimientos. Entonces, partiendo de este supuesto, vamos a desarrollar todo lo que en ello conlleva, pues dando las definiciones desde la didáctica, de la didáctica solita, la didáctica en la geografía, después la relación que va a tener con la prensa al final generaremos algunas eh, inconsistencias que hemos tenido con la prensa y la didáctica o cosas en las cuales se pueden mejorar. Entonces, siendo así, si les parece, se presentan niñas y le damos comienzo a la exposición. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Sofía y también soy de cuarto semestre en la licenciatura en Ciencias Sociales. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Lizeth Nivia, también pertenezco a cuarto semestre y vamos a hablar sobre este tema tan apasionante y que es necesario para cada maestro. Entonces, bienvenidos a este espacio, bienvenidos a este webinar y cualquier pregunta, estamos aquí en los comentarios y en el chat para poder hablar sobre esto. Listo, entonces si quieren avanzamos a la siguiente diapositiva y ya comenzamos a concretar conceptos. Entonces, como ya les dije anteriormente, comenzaremos concretando conceptos claves y ya después generaremos vinculaciones entre las respectivas propuestas. Entonces tenemos en primera instancia la definición de un recurso didáctico. Tenemos que un recurso didáctico es aquel que expone los conceptos académicos y los dinamiza con el objetivo de hacerlos más digeribles en el aula por parte del discente, que no sea un ejercicio netamente enciclopédico, sino que a raíz de una dinamización de los conceptos, de cómo se presentan, sean más fáciles generar su aprehensión. Eso tomando la didáctica. Ahora vamos a la didáctica en la geografía, y aquí es donde viene a colación la diapositiva, en donde tenemos que tomar los discursos provenientes de la academia y al momento de desarrollarlos en el aula debemos contextualizarlos. ¿Por qué vamos a contextualizar los contenidos? Se van a contextualizar con el objetivo, perdón, de que sean más visibles los procesos de los cuales estamos hablando, que los estudiantes los puedan ver, que ellos sean los receptores de esto. Entonces, siendo ellos los comprobantes de los conceptos que nosotros les estamos brindando, será muchísimo más fácil el proceso de aprehensión. Por lo consiguiente, la didáctica en el aula significa para el docente un proceso de innovación continua con el fin de contextualizar los temas para generar aprehensión en los mismos. Esto es otra parte que va ligada, es innata a la didáctica y es la innovación. El docente se tiene que innovar constantemente, tiene que acoplarse a las dinámicas que se presenten en el aula para generar una dinamización de los conceptos, para dar los conceptos de una manera más clara y que estos sean comprendidos. Es importante toda esta parte de la innovación, ya que es autónoma de cada docente, no hay ningún manual ni ningún reglamento por parte del MEN, del Ministerio de Educación Nacional, que nos diga a nosotros como docentes cómo tenemos que dinamizar los conceptos y cómo tenemos que innovar. Entonces, esto ya es autonomía. Entonces, si les parece, seguimos. Entonces, aquí tenemos objetivos de un recurso didáctico en geografía. Aquí pues vamos a ahondar un poquito más en los objetivos que di anteriormente y vamos a empezar a hacer el enlazado de conceptos entre la didáctica y entre la prensa. Entonces tenemos como primer
objetivo desarrollar una perspectiva crítica frente a la información de carácter geográfica que reciba el estudiante debatiéndola en el aula, qué pena. Entonces, se adquieren los conocimientos y se van a hacer procesos de resignificación en los cuales el estudiante va a aportar su perspectiva y pues aportando su perspectiva, teniendo un pensamiento crítico, vamos a entender que el estudiante ya domina el concepto en sí. Entonces vamos a la segunda, que es la prensa. Ya empezamos a hacer la vinculación. La prensa le brinda un carácter fresco a la geografía por el abordaje continuo desde diferentes puntos de vista frente a un tema. Vamos a tener, pues nos vamos a remitir en primera instancia a una prensa localizada en el aula. Como bien está la diapositiva, es más fácil, pues está en la parte más, en la última parte, es más fácil darle al estudiante esta perspectiva de que la geografía es una disciplina que está en constante movimiento, que es una disciplina que se está desarrollando constantemente y no es un concepto estático. Con esto, con los últimos dos, pues frente a la prensa y también frente a la última parte que dice actualiza de una manera rápida los contenidos, se le va a dar a entender al estudiante que la geografía es un concepto que tiene muchísimas definiciones, es una disciplina con muchísimas definiciones y siempre se está renovando, siempre está generando nuevo material, siempre está generando nuevos debates y eso lo tiene que tener muy en cuenta el estudiante, porque de este imaginario de que la geografía se desarrolla, no es estática, se generan nuevos conceptos y por lo consiguiente es más fácil que sea práctica, que se le dé una utilidad. Y ya seguimos a la siguiente parte, que ya es un poco más evidente la vinculación entre la prensa y la didáctica. Gracias. Claro que sí. Después de esta gran definición que nos cuenta Alejandro, vamos a hablar un poco desde Souto González sobre qué es la didáctica de la geografía. Entonces, pues según él, la didáctica de la geografía es ese conjunto de saberes que no solo se queda en los conceptos propios de la materia, es decir, saberes científicos, sino que también se llega bueno, que estos conceptos permitan elaborar juicios y reflexiones a nuestros estudiantes sobre un saber en específico. No es solo aprender para qué está el volcán, sino cómo me afecta a mí, cómo puede afectar a mi entorno, a mi sociedad o a mi país una erupción de algún volcán o cualquier proceso asociado a esto. Básicamente es como ese el concepto pues de didáctica y pues la manera en la que es necesaria es que ya no estamos en las pedagogías tradicionalistas donde el estudiante partíamos de que teníamos que llenarle de conocimiento, sino que ahora necesitamos que ese estudiante tenga posiciones críticas y no en su sociedad como tal. Entonces, bueno, eso es como por qué es necesaria y también es necesaria para que el estudiante se familiarice con los conceptos, se enamore de los conceptos y deje de pensar que la geografía es como un saber que solo se queda en los cuadernos, sino que es un saber de su vida porque convive en una sociedad y pues en el ambiente. Podemos continuar, por favor, en la siguiente diapositiva. También asociado a esto, bueno, vamos a hablar ahora de la prensa. ¿Qué es la prensa? La prensa, partimos de hablar de que la prensa es ese conjunto de periódicos o de diarios y los diarios y los periódicos son documentos que presentan en un orden cronológico o temático cierto número de información asociada a esa información que necesita saber una comunidad, ya sea educativa o social en específico, hasta el punto de llegar a que esa información sea para un país, sea para un continente o sea para el mundo. Entonces, pues partimos de que eso es la prensa.
También los beneficios que nos da hablar desde la prensa y usarla en nuestras clases de geografía es que, bueno, el primero que todo es que es un poco más fácil de entender, ya que no es un texto académico tan complejo que tiene diferentes conceptos, sino que se mantiene y usa un lenguaje más coloquial que nuestros estudiantes lo puedan entender y hacer propio los discursos. Eh, Otro beneficio es que prioriza mucho ese lenguaje y pues volver otra vez a la escritura, a la lectura, ya que pues como lo vamos a ver más adelante con Sophie, estamos en una sociedad muy visual, entonces nos atacan las imágenes, los stickers de WhatsApp, los emojis, entre otros, y la prensa nos hace volver a escribir y nos ayuda a esa innovación que pues es innata al ser humano, ¿no? Tenemos que usarla y siempre estamos en ese proceso de reinvención. Y bueno, mi compañera Sofía va a hablar de cómo se debería usar en el aula. Buenas, bueno, yo les vengo a hablar sobre la prensa con fines didácticos en las ciencias sociales y en la geografía. Como objetivo, yo les voy a hablar sobre las funciones en la prensa dentro del contexto educativo. La primera que tenemos que tener muy en cuenta es la conexión con la realidad, ya que tenemos que la prensa permite al docente introducir acontecimientos actuales en el contexto de la educación formal, ya sea para trabajar conceptos y procedimientos actuales. También tenemos que tener en cuenta la utilización de la prensa nos facilita la relación entre lo académico y la vida cotidiana. Teniendo eso muy en cuenta, nosotros cuando utilizamos la prensa para la didáctica en la geografía, tenemos que tener muy en cuenta que la prensa es un escrito no formal. Entonces tenemos que ser en cuenta que la prensa tiene mucho trabajo de imágenes, que debe ser más llamativo, que debe tener en cuenta muchas estrategias visuales, ya que ya podemos llamar la atención de nuestros jóvenes y encontrar varias metodologías para las clases en la área de las ciencias sociales. También tenemos que tener en cuenta que es una función en el contexto general educativo, que la prensa nos ayuda a mejorar la cohesión y la coherencia en la calidad de las ideas de los estudiantes. ESEA nos mejora las habilidades de electroescritura y lectura de los alumnos, cuáles nos ayudan en las funciones de aumentar el vocabulario y también tener efectos de gramática en los textos. Es como una ventaja en el contexto educativo general que se puede hacer, que se puede utilizar como en cualquier contexto educativo. También teniendo en cuenta, nos favorece el desarrollo cognitivo. ¿A qué nos referimos con eso? Teniendo en cuenta los titulares y como la prensa es un texto informal, nos ayuda a codificar la información en los titulares y que los estudiantes empiecen a evaluar el interés en los temas tocados en la prensa. También nos ayuda a estimular a más recursos cognitivos y significativos en el momento del estudiante emprender su calidad de estudiante. También teniendo en cuenta el estudiante empieza a localizar la información y también empieza a elaborar su propia opinión teniendo en base la prensa. Teniendo en cuenta, además, también teniendo en cuenta que los medios de comunicación en este momento no son solo la prensa en una forma de hojas, también tenemos los diarios digitales, también tenemos recursos digitales. Tenemos que tener muy en cuenta que el estudiante al ver esto podrá, el estudiante y el docente. Bueno, teniendo en cuenta que
los medios de comunicación social son una masa grande, nos ayuda a poseer gran potencial de recursos didácticos, ya teniendo que la prensa no es solo escrita, sino también es un medio digital, ya bueno, en la época que estamos, tenemos que tener muy en cuenta que que nos brinda más recursos didácticos a los docentes y que es un formato cual conlleva a analizar y traer algunas eh, ventajas y desventajas en el aula, porque pues también tenemos que entender que la prensa no ha sido totalmente utilizada por la gran mayoría de profesores en la geografía como una ayuda en la didáctica para las clases. Bueno, vamos a hablar de algunos problemas asociados al recurso didáctico, como les venía mencionando. Entonces, nuestro compañero Alejandro nos va a decir uno de los primeros problemas que encontramos en el recurso didáctico. Sí, entonces, como bien le dijo la compañera Sofía anteriormente, porque es importante la prensa, porque lo podemos tomar como una herramienta útil para la didáctica de la geografía. Lo podemos tomar desde el lado del desarrollo cognitivo, debido a que se va a generar una apropiación de los conceptos que pertenecen a los temas. Entonces vamos a conseguir que el estudiante comience a hablar eh, con un lenguaje muchísimo más académico, debido a que pues ya ha tenido el proceso en el cual obtuvo el conocimiento y está dando su opinión crítica frente a ello en la prensa. Entonces es una muy buena herramienta. Como les venía hablando anteriormente, lo que hemos encontrado que no nos ha convencido como mucho es la parte física. Entonces tenemos la parte de la prensa física, de la prensa impresa, y pues si vamos a ser sinceros, es un problema que tienen las instituciones educativas, por lo que hemos optado más inclinarla a una prensa digital en la cual sea muchísimo más fácil acceder a ella y producirla de igual manera. Entonces, la compañera Lisette y Sofía, pues, la compañera Sofía, de igual manera también tienen unos apuntes importantes de la prensa en relación a las perspectivas que hemos encontrado. Bueno, en uno de los problemas que encontramos para la utilización de la prensa en la didáctica, también podemos ver que no se utiliza una buena información, o sea, una buena noticia, o se puede decir así, y una buena investigación en la información que se va a utilizar en las clases. Ya teniendo esto, tenemos que hablar también del que debemos tener unos pasos para seleccionar los temas en el proceso de que los muchachos entren a investigar con los documentos de la prensa. En eso nos estamos evaluando en que hay un poquito de poca información que elaboren los docentes para que al momento de utilizar un documento de prensa no se vea desperdiciado y se pueda manejar de una buena manera para los estudiantes. Otra de las problemáticas es la poca imágenes en las prensas, ya que tenemos una generación llamativa por imágenes más comprensivas a las imágenes, como medios como Facebook, TikTok y eso. Entonces pues tenemos que tener muy en cuenta que ahora lo visual es lo más importante para llamar la atención de nuestros jóvenes. Sigue nuestra compañera Alicia. Pena, aquí hacer una aclaración que, o sea, sumándole a lo que decía la compañera Sofía, es por esto que en algún momento le metimos la parte de la dialéctica, del enfoque pedagógico dialéctico, porque la importancia o la idea es que estos conceptos de la prensa
desde el aula se trabajen de manera igual, de que el estudiante y el profesor tengan una posición igual, no haya una jerarquización tan marcada con el objetivo de fomentar los procesos que están en torno a esto. Ahora sí, sigue la compañera Lizeth. Claro que sí. Bueno, y por último, quería mencionar solo dos puntos. El primero viene de la revista mexicana de investigación educativa, que nos habla que según unos porcentajes que han sacado mediante su investigación, ha resultado que los estudiantes, ya sea de básica o de media, no le dan mucho tiempo en su diario vivir a leer por estos medios, por lo periódico, por lo mismo que nos contaba Sofía. Somos una generación muy llamativa, entonces el docente debe tener muy claro como ello para hacerle ese acercamiento despacio a este medio que es la prensa. Y por último, el idioma en el que se publica, según la revista mexicana, también nos cuenta que es otro de estos impedimentos, ya que pues no es pues un secreto, es bien sabido acá pues, en la didáctica, la geografía, desde lecturas de Ovidio Delgado, desde Mendoza, entre otros, que pues los, eh, como tal, las revistas que se sacan acá en Colombia son muy reducidas frente a en otros países, como Portugal, como Brasil, como Estados Unidos, Inglaterra, entre otros. Entonces nos quedamos acá en Colombia con unos de los cuadernos de geografía y pues también en la prensa local no es que se hable mucho de geografía, sino que solo se ponen las noticias con el fin de informar, no informar geográficamente. Entonces, pues bueno, esos serían como los problemas que vemos como tal en la geografía y pues sumado a ello la de la didáctica en la prensa. Con esto damos por finalizado nuestro webinar. Cualquier pregunta, cualquier duda, estamos atentos, estamos planeando una siguiente webinar sobre otros medios importantes sobre la didáctica de la geografía y con esto concluiríamos. No sé si quiera decir algo nuestro ponente Alejandro o Sofi para concluir. Sí, digamos, frente a la ruta de trabajo, y que pues que es importante aclarar. Vamos a llevar a cabo en la plataforma, vamos a empezar a subir material a la plataforma en torno a lo que les hemos venido comentando, que es la didáctica de la geografía, las didácticas que se presentan en el aula y su relación de una manera directa con la prensa. Nos vamos a enfocar hacia la presencia del determinismo geográfico en los libros de texto, en los discursos geográficos que se están dando en Colombia. No sé si Liz o Sofía me quieran apoyar en cómo vamos a llevar esto y cómo vamos a subir los respectivos materiales, tanto la tabla de contenidos como materiales audiovisuales, las actividades en la plataforma. Sí, claro que sí, Alejo. Bueno, lo que vamos a hacer es, bueno, en esta plataforma que lo hemos usado, se llama Google Classroom. En ella vamos a subir como tal lo que decía Alejandro. Vamos a hacer un periódico o una revista, también va a ser sobre el determinismo geográfico y su influencia, ya sea en América Latina y también acá en Colombia. Y pues sí se puede también del mundo. Y también, pues la actividad que vamos a hacer va a ser que ustedes mismos, por lo mismo que hablábamos todo el webinar, ustedes mismos innoven y hagan su propia revista, hagan su propio, ya sean caricaturas, artículos, va a ser más que todo enfocado a esas dos posiciones. Entonces, pues bueno, es como de esto lo que vamos a tratar. Sí, y igual manera, eh, la parte que es realizar su propia revista es porque partimos de lo que les habíamos comentado anteriormente, de que la revista tiene, la prensa como tal, tiene una parte textual y otra parte visual. Entonces, la idea es que en las interacciones que se generen, ustedes produzcan tanto partes textuales como partes visuales y los juntemos
y le demos origen a la revista. De esta manera vamos a perpetuar el funcionamiento de la prensa como recurso didáctico en la geografía. ¿Listo? Entonces, creo que esto ha sido todo. Entonces, con esto concluimos el webinar con la ruta de trabajo y explicando las dinámicas que se presentan tanto en la didáctica de la geografía y la relación que tiene con la prensa. Esto sería todo. No sé si quieren decir algo más o ya si quieren despedir. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por todo. Esperamos que les haya gustado, que les alimente mucho para sus clases. Y bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias y hasta luego. Lo mismo, muchas gracias por su atención prestada y espero que les sirvan la información dada en este pequeño espacio para seguir nutriéndonos de más información.